El 27 de noviembre de 2022 tendrán lugar en Cuba elecciones municipales que definirán los miembros de las asambleas municipales del Poder Popular. De los elegidos ese día en todo el país se escogerán después el 50% de los miembros de la Asamblea Nacional. Varios actores de la sociedad civil cubana han llamado al electorado a no participar en esas elecciones y al mismo tiempo han pedido que quienes decidan acudir a las urnas anulen sus boletas en señal de rechazo al sistema. Votar este 27 de noviembre puede parecer sensatez, instinto de conservación, intento de no meterse en problemas, pero realmente estarías legitimando tu verdugo. El Partido Comunista de Cuba gobierna sobre la base del terror y el desprecio a gente como tú. Si votas, lo haces a favor del partido y en contra de tu dignidad. Para que puedas informar tu decisión con relación al ejercicio electoral que se avecina, queremos compartirte 3 cosas que debes saber del sistema electoral cubano. Quédate con nosotros hasta el final de este video y recuerda que puedes apoyarnos con tus suscripciones a nuestro canal de YouTube, enviándonos estrellas desde Facebook o realizando donaciones puntuales a través de la cuenta de PayPal que siempre te compartimos. La primera cosa que deberías saber sobre el sistema electoral cubano es que de forma general no prevé la realización de elecciones sino meros ejercicios de ratificación de designaciones realizadas previamente por el Partido Comunista. En español, el único nivel de todo el sistema electoral cubano donde el elector puede elegir entre una o más personas para ocupar un solo cargo es en el más básico, el de las elecciones municipales. O sea, en las elecciones que se realizarán el próximo 27 de noviembre. En las elecciones municipales, cada municipio es dividido en unidades políticas ficticias denominadas circunscripciones. Los barrios de cada una de esas circunscripciones tienen la posibilidad por ley de nombrar de entre sus vecinos un candidato para que compita con otros por un solo puesto en la Asamblea Municipal del Poder Popular. O sea, varios vecinos son elegidos en reuniones barriales para competir por ocupar el puesto de representante de la circunscripción en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Las boletas de las elecciones municipales son las únicas que contienen 2 o más nombres entre los que el elector tiene que escoger uno solo. Es el único momento en que la gente en Cuba puede elegir. No obstante, ni tan siquiera en los niveles básicos del sistema electoral cubano, esa capacidad de elección de la gente es libre. Plataformas opositoras como Ciudadanos por el Cambio, Otro 18 y Somos Más intentaron en las elecciones de 2018 proponer candidatos en los barrios para intentar ocupar asientos en las asambleas municipales del Poder Popular. En ese momento, Miguel Díaz-Canel, que era primer vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, dejó claro que harían todo lo que estuviera a su alcance para evitar que fueran electos en sus localidades los cerca de 140 candidatos opositores que se pretendían postular. Buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal. Y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos en dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. De hecho, en el anterior proceso, que era parcial, que era de delegados a la Asamblea Municipales nada más, aquí en La Habana, en 3 áreas, nos postularon 3 contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que después la gente lo conocieron y a nivel de circunscripción no salieron ni mucho menos, pero ya hubo un intento de eso. En estos momentos, en el último corte que yo hice, teníamos registrado alrededor de 43 personas en todo el país que pretendían, contrarrevolucionarios, que pretendían ser postulados en el proceso de elecciones del 2018 que empieza ahora este año. O sea que en esta batalla que ya le estamos echando, en el segundo semestre del año estamos metidos en todo este proceso. En el 2022 no ha sido diferente. Las plataformas opositoras de Frente y el Consejo de Transición para una Cuba Democrática intentaron también en estas elecciones postular candidatos que pudiesen luchar por un puesto en las asambleas municipales. Los gestores de esta iniciativa denunciaron que en su mayoría los candidatos fueron presionados por los cuerpos de seguridad e incluso detenidos arbitrariamente para evitar que llegaran a las reuniones donde debían
ser propuestos. No obstante, más allá del nivel municipal, la posibilidad de elegir no se ve solo limitada por la acción de la seguridad del Estado o las presiones sobre candidatos y electorado, sino también por la forma en que se desarrolla el proceso desde la elección de los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, pasando por la de los diputados a la Asamblea Nacional y llegando incluso a la del presidente y vicepresidente del país. En ningún otro espacio que no sea el nivel municipal, los electores tienen la posibilidad de encontrar una boleta donde haya una pluralidad de candidatos para ocupar un mismo cargo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Por ejemplo, si a un municipio le corresponde elegir a 6 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la boleta que utilizarán los electores de esa demarcación tendrá solamente 6 nombres y no 12 o 15 entre los que la ciudadanía pueda elegir a sus futuros 6 representantes. La capacidad de elegir del elector solo alcanza a definir si le concede o no el apoyo a los candidatos propuestos. Otro ejemplo, en el 2019 Díaz-Canel fue designado presidente del país. En la boleta que utilizaron los diputados cubanos para formalizar el acto de ascensión al cargo, solamente él estaba propuesto como candidato a la presidencia y su compañero de fórmula, Salvador Valdés Mesa, era el único candidato para ocupar el puesto de vicepresidente. De ahí que los votos emitidos en favor de Díaz-Canel no hayan sido el resultado de una elección entre pares, sino de un ejercicio de mera ratificación de una decisión que había sido planificada y tomada previamente por quien realmente define: el Partido Comunista y la generación de rebeldes y hoy ancianos que tomó el poder en enero de 1959. Y planificadamente se le envió una de las provincias grandes de Oriente en habitante y extensión territorial como Holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buró político, pero no logramos materializar su preparación. El único sobreviviente, diría yo, un poco exageradamente, que hablando con el compañero Machado le decía que nosotros somos los que tenemos que criticarnos por no haber organizado mejor la preparación y la maduración de esos otros compañeros para que ocupen altas responsabilidades en el partido y en el gobierno. Se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz-Canel. Uno de los mantras más utilizados por la oficialidad cubana en la propaganda es que el sistema electoral cubano realmente no es pluripartidista como en la mayoría del mundo, pero el único partido político permitido en Cuba tampoco interviene en las elecciones. Según el artífice de la Revolución Cubana y académicos orgánicos del régimen en Cuba, el Partido Comunista ni postula ni elige a nadie para ninguno de los cargos estatales en disputa. El pueblo reunido en asamblea propone y en elecciones subsiguientes elige, sin intervención del Estado, sin intervención del partido. Tenemos un partido, pero ni postula ni elige. Más bien tiene por norma y por principio prohibido postular un solo ciudadano a candidato de delegado de circunscripción, que son, en último término, los que deciden. Los que van postulados en esa lista de candidatos. Ciertamente el Partido Comunista formalmente no postula a nadie, pero no es porque, como dijera Fidel Castro, tuviese la vocación de no intervenir en el proceso electoral, sino porque en realidad no lo necesita para mantener su hegemonía. El monopolio político del Partido Comunista está garantizado constitucional y prácticamente más allá de la participación electoral formal del partido. La represión y persecución del disenso por diferentes medios que trascienden la ley es la principal forma en la que ese control se reproduce.
Ya lo vimos previamente. ¿Para qué necesitas postular cuando intervienes directamente para evitar mediante la represión y el miedo que quienes disienten de las políticas que promueves puedan acceder a los puestos de elección más básicos? Pero además de la fuerza, el Partido Comunista ha construido el ordenamiento jurídico de forma tal que no necesita postular ni elegir a nadie para garantizar el control total del Estado cubano y lograr que a los órganos de representación estatal solo accedan personas fieles y obedientes a sus directrices. La muestra principal es el artículo 5 de la Constitución vigente, que garantiza, como dijo aquel gran académico Aparatsky, que nadie, ni la propia Constitución, puede establecer directrices a un partido que está por encima del Estado. Esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país, pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. El partido no necesita postular ni elegir, porque la ley además establece que puede hacerlo a través de organizaciones sociales y de masas que él mismo controla. Uno de los elementos distintivos del sistema electoral cubano son las comisiones de candidatura. Las comisiones de candidatura son grupos compuestos por miembros de la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la Asociación de Agricultores Pequeños, la FEU y la FEN. Las comisiones de candidatura y no el electorado son quienes definen quiénes pueden ser nominados para formar parte, por ejemplo, de la Asamblea Nacional del Poder Popular u ocupar cargos de dirección en cualquiera de los órganos de elección. Las comisiones de candidatura están conformadas por miembros de esas organizaciones que son designados además por las direcciones nacionales o locales de estas, y sus designaciones son chequeadas bien de cerca por las estructuras partidistas de todos los niveles. Las comisiones de candidatura definen quiénes serán incluidos en las boletas que se utilizan para elegir desde los presidentes de las asambleas municipales hasta el presidente y vicepresidente del país. Las comisiones de candidatura son los elementos correctivos del sistema, porque permiten que incluso si un candidato opositor lograra ser elegido para ocupar un puesto en una asamblea municipal, no tenga opciones de continuar escalando a niveles más altos en la estructura estatal. Un candidato opositor no sería nunca una opción para las comisiones de candidatura. Las organizaciones sociales y de masas en Cuba han sido creadas como la única opción legal para aglutinar a la sociedad civil y siguen el principio leninista de ser correas de transmisión de las decisiones del partido. Por ende, las postulaciones realizadas por las organizaciones sociales y de masas reunidas en comisiones de candidatura no pueden ser otra cosa que postulaciones del propio partido. Por último, hay un hecho que es innegable. El partido no postula ni elige directamente, pero logra controlar el sistema de forma tal que de los 605 diputados elegidos en la última elección nacional en el 2018, 576 eran miembros del Partido Comunista o de su cantera juvenil, la Unión de Jóvenes Comunistas. Solo 29 de los diputados cubanos, que representan apenas el 4.79% de los asambleístas, no integraban ninguna de estas organizaciones. Estos números arrojan que más del 95% de los miembros del considerado constitucionalmente máximo órgano del poder estatal cubano pertenecen o aspiran a formar parte de las filas del Partido Comunista y son fieles al sistema que lo sostiene y que muchos denominan revolución. En más de 40 años de institucionalización del poder cubano, el pueblo solo se ha enfrentado a 3 ejercicios electorales competitivos y han sido 3 referendos. El de la Constitución de 1976, el del 2018 y el relacionado con el Código de la Familia. Y digo competitivos porque es la única vez fuera del marco de las elecciones municipales en las que el electorado cubano se ha enfrentado a una boleta en la que ha tenido que escoger entre 2 opciones. Las elecciones competitivas permiten medir cuantitativamente los apoyos a una u otra opción política. Por eso son bastante raras en regímenes totalitarios como el cubano, porque incluso en esos ambientes cerrados pueden dar lugar a lecturas políticas para analizar el apoyo o rechazo al poder. Por ejemplo, los resultados del referéndum constitucional del 2018 todavía se utilizan por muchos para señalar al menos que entre quienes anularon la boleta, quienes no comparecieron a votar y quienes votaron no, un nada despreciable 20% del electorado cubano no apoyó el modelo que consolidaba el monopolio político del Partido Comunista propuesto por la Constitución. En las elecciones de diputados, la gente vota por un número plural de personas,
pero esas personas no compiten entre sí, tampoco representan opciones políticas diferentes. Son personas escogidas, como ya dijimos, por las comisiones de candidatura, lo que es lo mismo, por el Partido Comunista. Por esa razón, es imposible utilizar los conteos de votos de las elecciones como una muestra de apoyo al Partido Comunista por encima de otras opciones políticas inexistentes. De ahí que la propaganda y la oficialidad cubana utilicen siempre la participación popular en los procesos electorales como la muestra de apoyo al sistema electoral y al régimen político. Titulares como respaldo de pueblo, un sistema electoral genuino o la participación, un acto necesario, demuestran la atención y el interés que coloca el régimen cubano en que la gente acuda a las urnas. Del proceso electoral, el que concluimos hoy y que ha contado con una masiva participación ciudadana en una muestra más de respaldo a la revolución y nuestra democracia socialista. A falta de un ejercicio competitivo y libre, el sistema electoral cubano necesita que la gente vaya a votar para poder ofrecer los índices de participación como la principal muestra de apoyo al socialismo, al partido y a la revolución. Sin embargo, la participación no necesariamente es una muestra de apoyo al sistema cubano. Sobre todo porque mucha gente en Cuba, como en otros totalitarismos, participa como autómatas, sin real compromiso, porque saben que la no colaboración con las estructuras estatales, la no participación en las orquestaciones del poder puede ser entendida como un acto de oposición con consecuencias. No por gusto, intelectuales del este europeo como Václav Havel y Adam Michnik reconocieron que la no colaboración, la no participación de la gente en las dinámicas estatales totalitarias sería el primer paso para abrir una brecha entre la ciudadanía y la cúpula política. Una brecha que podía continuar ampliándose cuando la no colaboración alcanzara a un sector determinante de la sociedad. En resumen, en Cuba no se realizan elecciones, son meros ejercicios de ratificación de decisiones previas encausadas por los aparatos de seguridad y el Partido Comunista no postula ni elige, no porque no quiera, sino porque no lo necesita. Controla además todo el sistema y con ello garantiza la continuidad del modelo político que lo sostiene en el poder. Por eso, necesita que la gente comparezca a las urnas para poder ofrecer ese número como apoyo no solo a los candidatos, sino al socialismo y al régimen político que han construido a su imagen y semejanza y que muchos siguen denominando la revolución. Gracias por su atención y como siempre le digo, si quiere apoyar nuestro trabajo puede hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y dándole a la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Por favor, comparte este video que eso no empacha y puede enviarnos estrellas también a través de Facebook o donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.